servirle a Jesús. Saludamos a los hermanos que nos acompañan a través de Facebook Live. Qué bueno que nos acompañan. Sabemos que este ambiente que hemos tenido aquí de adoración y de presencia del Señor también puede manifestarse. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no tiene límites ni de tiempo ni de espacio, sino que puede alcanzar con esta palabra hasta los confines de la tierra, y ese es nuestro deseo. Les recordamos que esto es Capilla del Rey Orlando, su hermana Ailín Maldonado aquí con vosotros. Esperamos que sea edificado con la palabra del Señor. Sabemos que Dios nos va a hablar, vamos a mantener nuestros oídos atentos y nuestro corazón dispuesto. Y como cantábamos hoy, le queremos decir al Señor: haz lo que quieras con nosotros, porque su voluntad es la que nos importa y es la que queremos hacer. Recibimos pues a nuestro pastor con nosotros, Luis Germán Mercado. Niños conmigo. Siempre es bueno. Siempre, dije siempre es bueno. Amen. Estar en su casa. El salmista David dijo en el Salmo 27: una cosa le he pedido a Dios y esta misma buscaré. Si usted mira en la Reina Valera de 60, que dice es: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. Yo se lo pido a Dios y lo busco. Eso fue lo que dijo el salmista. Yo se la pido y una cosa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Acompáñame a buscar en el libro Primera de Reyes, capítulo 20 y verso 1. Antes de ir allá, yo quiero decirle desde ya que estos primeros versos del 1 al 6 que quiero leer, están hablando de un hombre, se llamaba Acab, y Acab era rey de Israel. Oiga, ¿sabe cuántos reyes hubo en Israel? En el reino del norte hubo 20 reyes. En el reino del sur hubo 22. Es decir, en toda la nación de Israel hubo 42 reyes. De quien único habla el registro bíblico, a quien señala como el más apartado, el que hizo lo peor en todo el registro de reyes, en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, resalta la figura de Acab como haber sido el peor rey que tuvo Israel de entre 41, y él siendo el 42º. Acab. Escuche bien lo que dice Primera de Reyes, verso 22, verso 52. Acab reinó 22 años. No fueron 5 ni 8 años, 22 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más cuantitativo, más que todos los que reinaron antes que él. Más que todos ellos. Y en Primera de Reyes 21-25 dice: la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió, así lo dice el texto bíblico, se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, punto y coma, y da una razón. Porque Jezabel
Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y yo tengo que entrar a un trasfondo histórico, pero también registrado en el texto bíblico de qué sucedió aquí, quién era ella. Mire, si alguien le dice a alguien que se aparece a Jezabel, le estaría diciendo uno de los grandes insultos habidos y por haber. Si alguien le dijera, tú tienes las maneras de Jezabel, tú tienes las costumbres de Jezabel, tú tienes el carácter de Jezabel, eso sería un insulto. ¿Por qué? Porque era hija de un rey. ¿Oyó? Jezabel era hija de un rey, del rey de los Sidonios. Y allá fue Acab y la tomó por esposa. Oiga, cuando Acab hizo eso, mucho antes de lo que vamos a leer ahora en el capítulo 20, muchos años antes, cuando la tomó por esposa, Acab estaba violando un mandato de Dios, algo que dijo Dios que no se hiciera. Dios le dijo a la nación de Israel cuando iban entrando a la tierra prometida, que no emparentaran con las naciones vecinas, para que no termines inclinándote delante de sus dioses. Y yo quiero decir, para comenzar, cuando Dios dice que yo haga algo, es que a mí me conviene. No importa qué, cuando Dios dice que yo haga algo, me conviene a mí. Pero a Acab le pareció que él podía ser más sabio que Dios y hacer algo completamente distinto. Tomó a Jezabel. Dice ese verso que acabamos de leer, que Jezabel, su mujer, lo incitaba a hacer lo malo, específicamente a adorar a dioses ajenos, cosa que él no conocía. Su esposa lo llevó. Por eso la Biblia dice que es un yugo. El matrimonio es un yugo. Hay muchos tipos de yugo. Muchos tipos de yugo. Yo quiero referirme específicamente a ese, porque la Biblia dice, no haga yugo desigual. ¿En qué sentido el matrimonio es un yugo? Oiga, ¿en qué sentido algunas amistades son un yugo? ¿En qué sentido algunas relaciones comerciales son un yugo? ¿Cuándo es que alguien hace un yugo con otra persona? Y yo tendría que decir, un yugo fue y será, y es todavía una pesada pieza de madera que se coloca sobre el cuello. Yo quiero usar la palabra correcta. Oiga, la palabra correcta es pescuezo. La Biblia usa la palabra cerviz. Es decir, es el área del cuello. En animales es un pescuezo. Aunque le parezca algo como que pintoresco, pescuezo. Yo vi eso. Ya si usted nunca llegó a ver eso, ya usted más o menos puede saber cuál es mi edad. Yo lo vi, estuve cerca. Yo vi a mi abuelo, don Lito Mercado, colocar esa pesada pieza sobre 2 bueyes. Cosa impresionante, animales impresionantes. Y trabajar prácticamente todo el día con aquella pieza de madera sobre su pescuezo. Para donde iba uno, iba el otro. No había forma de zafarse de aquello. Los yugos son pesados, menos el de Jesús. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es ligero. Alguien me preguntó alguna vez, ¿verdad que es difícil ser cristiano? Y la respuesta mía fue, es más difícil no serlo. ¿Sabe por qué? Porque
el yugo de Jesús es más ligero que el del mundo. El del mundo sí pesa. Acá le pareció que podían yugarse con Jezabel, de quien Dios había dicho no. Y Jezabel lo incitó a la idolatría. Y cuando llegó este verso 20, este capítulo 20 que vamos a leer ahora, Acab llevaba años casado con Jezabel. Acompáñenme a leer 1 de Reyes 20, verso 1. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Acab y Jezabel eran reyes en Samaria. Era la capital del reino del norte, siendo Jerusalén la capital del reino del sur. Dice este texto que llegó Ben-Hadad, que era rey de Siria, pero no llegó solo, llegó acompañado, discúlpame, con 32 reyes. Posiblemente eran reyes tributarios al rey de Siria. Estaban comprometidos con Ben-Hadad. Es decir, Samaria fue sitiada, Samaria fue rodeada por un super ejército gigantesco. Y estaban allí intimidando y amedrentando. Estos sitios, cuando se sitiaba una ciudad, en ocasiones duraba meses. ¿Y cuánto podía resistir el pueblo que estaba siendo sitiado? Dependía de cuántas provisiones tenían, cuán preparados estaban para ese momento. Y Ben-Hadad hizo esto, sitió la ciudad de Samaria, no solo con su ejército, sino con el ejército de 32 reyes más, y envió mensajeros a la ciudad, a Acab de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos. Siempre era así. Ese era el propósito. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Si usted mira cuál es la causa de las guerras, siempre están relacionadas con amor al dinero. Claro, hay otras vertientes: amor al poderío, amor al reconocimiento, amor al dominio, amor a imponer una agenda propia sobre otros. Y todo se resume en amor al dinero. Ben-Hadad, que dijo: tu plata y tu oro son míos. Pero añadió, oiga bien, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Terrible. No solo me voy a quedar con tu dinero, ahora es mío, me voy a quedar con tus mujeres y me voy a quedar con tus hijos. Ahora son míos, no son tuyos. ¿Cómo se entiende esa última frase? ¿Se refería a las mujeres de la ciudad de Samaria y a los niños? ¿O se refería a las mujeres de él? Los reyes tenían varias mujeres. ¿O se refería a los hijos de él? Mire, como fuera, lo que Ben-Hadad le estaba diciendo: tu dinero es mío, tu esposa es mía, los hijos tuyos, cuantos tengan, son míos. Y si eso se refería a la ciudad, entonces era todavía peor. Todas las mujeres, todos los hijos son de este que está aquí. Si no leyéramos más hasta allí, si termináramos esta lectura allí, diría que cualquier rey, recuerda que Acab era un rey, hubiera dicho: te equivocas, no son tuyos. Nosotros somos nuestros, no tuyos. Estamos aquí no para servirte a ti. Estamos aquí, Dios nos trajo a esta tierra y estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Ahora, mire bien la respuesta de este hombre.
Verso 4. Y el rey de Israel, o sea, Acab, respondió y dijo: como tú dices, Rey, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Ben-Hadad, lo que tú has dicho es la verdad. Yo soy tuyo. Tú no lo dijiste. Ahora yo quiero aclarar que yo también soy tuyo. Yo también te pertenezco a ti. Yo también te serviré. Seré tu sirviente. Y mis hijos te van a servir a ti. Y nuestras esposas te van a servir a ti. Todos nosotros somos tuyos con todo lo que tenemos. Así de fácil salió aquella respuesta. Es decir, tenía esa respuesta tan a flor de labio que no le fue difícil contestar. Pero ¿cómo es que alguien saca una respuesta como esa? Con tanta rapidez y con tanta liviandad. Con tanto sometimiento, aun cuando era tanto y tanto lo que se estaba perdiendo. Yo quiero decirle qué pasó. Este hombre estaba desgastado, indolente e indiferente. ¿Sabe qué es la indolencia? Que no se duele. No se duele de nada. Dios había dicho temprano, le dijo al pueblo: maldito el varón que hiciera la obra del Señor indolentemente. ¡Ay! Así dice un verso. El que hiciera la obra del Señor indolentemente. Oiga, no se refería a que tenía que estar vibrando de emoción todo el tiempo, sino que estimara como algo precioso lo que tiene de parte de Dios. Este hombre había perdido de vista a Dios. Dios no estaba en su panorama. Y era el rey de Israel. Ya no le pesaba. ¿Y cómo es que alguien puede llegar allí? ¿Cómo se llega allí? ¿Cuál es el proceso que para llegar allí? Cediendo cada vez un poco más. Desobedeció a Dios, casándose con una gentil, y nada ocurrió. Oiga, no ocurrió nada. Nada ocurrió el día que se casó con Jezabel. Aquel día no. Pero con el pasar del tiempo, aquel hombre supo que ya iba en dirección equivocada. Hasta que llegó el momento en ceder un poco más. Hasta que llegó el momento que ya estaba tan endurecido que era lo mismo rendirse no solo él, todo lo que tenía, pero no solo eso, sino todos los seres más queridos y apreciados, también estaba dispuesto a entregarlo. ¿Es posible estar así de enajenado? Sí. ¿Es posible estar así de endurecido? Sí, es posible. Es posible. Y yo quiero decirle que eso no sucede de la noche a la mañana. Fue cediendo cada vez un poco más. Este hombre, escúchame bien, ¿cómo lo voy a explicar? No tenía identidad en Dios. Era rey del pueblo de Israel y no lo sabía. Era el hombre llamado a guiar al pueblo a caminar con el Señor, a obedecer a Dios, y no lo sabía. Cuando llegó el momento crítico en que una decisión suya
podría tener en sus manos la vida de mucha gente, lejana y cercana, hasta los más cercanos. No le dolió. No le dolió. Un problema de identidad. No sabía quién era. Cuando no se sabe quién es, se pueden escuchar las ofertas. La oferta que llega se puede escuchar y se puede considerar. Eva escuchó la oferta en el huerto del Edén, la escuchó. Eva escuchó la oferta y le pareció atractiva. No había visto que el huerto, que aquel árbol que estaba en el huerto tenía un fruto deleitable a la vista, hasta que escuchó la oferta, la consideró, la negoció, la recibió, y de allí alargar la mano fue el último paso. Usted conoce la historia. Eso no sucede de la noche a la mañana. No sucede de un minuto al otro. Hubo una consideración. Hubo escuchar la oferta. Oiga, la Biblia en el Génesis no dice qué tiempo tomó eso. A nosotros nos toma apenas unos par de minutos leer ese pasaje que se encuentra en Génesis. Pero allí no hay no hay un recuento en términos de cronología. ¿Cuánto tiempo tomó eso? Asumimos que tomó segundos. Pero considerar esas cosas no viene de la noche a la mañana. Escuchó la oferta, la consideró, la aceptó, y a partir de allí estirar su mano para agarrar el fruto prohibido era otra cosa. Lo mismo pasó con Judas. Judas escuchó la oferta. Oiga, en aquel caso era un rey, en este caso era un apóstol. Uno de los 12 apóstoles. Lo escogió Jesús. No lo escogió otro apóstol. ¿Quién escogió a Judas? Jesús. Y la noche antes de escoger a Judas, dice que Jesús pasó la noche entera orando. Y Jesús lo llamó por nombre. Y ahí estaba Judas. Aproximadamente 3 años después de ese momento, de aquel día, Judas escuchó la oferta. 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Oiga, ¿usted cree que si le hubieran hecho esa oferta aquel día cuando Jesús lo llamó al apostolado, Judas hubiera aceptado? No, no lo hubiera aceptado. ¿Y cómo fue que llegó a esa situación de, sí, dame las 30 piezas de plata? Es más, te lo entrego hasta con un beso. ¿Cómo se llega allí? Dice la Biblia que sustraía de la bolsa, del tesoro, del presupuesto de Jesús y los 12 apóstoles. Ellos tenían un presupuesto. Y quien custodiaba la bolsa, entiéndase, el tesoro de Jesús y los 12 apóstoles, era Judas. Pero ¿cómo es posible que le entregaran la bolsa a Judas? Oiga, ¿usted quiere saber si alguien es de confianza? Confíale algo. Confíele algo y sabrá si es de confianza. Jesús le entregó la bolsa. Era el custodio del presupuesto. Y dice que estaba sustrayendo. ¿Cuánto tiempo estuvo sustrayendo? No lo dice. Aparentemente duró un buen tiempo. Dentro de aquel periodo de 3 años, estuvo sustrayendo. Hasta que un día llegó una oferta por 30 piezas de plata. Posiblemente él ya había robado más que las 30 piezas de plata
durante aquellos 3 años. Había robado más que eso. Entonces, lo que estaba en juego no era una cantidad, era dónde estaba su corazón. Perdió, no tenía identidad. Perdió de vista quién era un apóstol. Pero más que robar, no tuvo temor de entregar al maestro que tanta confianza y amor vertió sobre él. ¿Ve la identidad? No había identidad. Fue lo que pasó también con Balaam, un profeta. Era un profeta de Israel. Y un rey de vecino lo llamó para contratarlo. Ven y maldíceme al pueblo de Israel. Pero si era un profeta de Israel, ¿a quién se le ocurre llamar a un profeta de Israel para que maldiga al pueblo de Israel? Cualquiera en su sano juicio hubiera preguntado, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo es que usted viene a pedirme una cosa como esa? Todo lo contrario. Yo soy quien habla de parte de Dios para guiar al pueblo de Israel. No para maldecirlo. Pero escuchó la oferta. La escuchó. Escuchó la oferta. Tenía un problema de identidad. Olvidó quién era. Y llegó a pensar que sí, que podía pararse en un monte y proferir palabras de maldición sobre el pueblo de Israel. Y subió al monte, y cuando abrió su boca, dice el texto bíblico que lo que salió por su boca fue una palabra de bendición sobre el pueblo de Israel. Él dijo, pero no fue eso para que yo te contraté, le preguntó el rey. Te contraté para que lo maldijera. Y volvió una segunda vez y intentó profetizar y de nuevo bendijo al pueblo de Israel. Se dio cuenta Balaam que no podía maldecir al pueblo. Pero ¿sabe qué hizo entonces? Si yo no puedo profetizar maldición contra el pueblo de Israel, algún otro tropiezo le voy a poner, pero ese dinero me lo gano yo porque me lo gano. Si no puedo maldecirlo, yo como quiera busco la forma de salir con mi bolsillo lleno. Y enseñó, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, enseñó a los hijos de Israel tropiezo, porque estimuló que los hijos de Israel se casaran también con mujeres vecinas. De ahí en adelante, el Nuevo Testamento se refiere a Balaam, no simplemente por su nombre. Dice, la doctrina de Balaam se convirtió en una doctrina. Y dice el verso del Nuevo Testamento que enseñaba a poner tropiezo sobre los hijos de Israel. No pudo maldecirlos con una profecía, pero les puso tropiezo. Fue un promotor de matrimonios mixtos, de que se enyugaran como hizo Acab. Para escuchar esas ofertas, ellos tuvieron que haber obviado quiénes eran, quién se suponía que eran. Acompáñenme otra vez al pasaje 24 ahora. Primera Reyes 24. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Ahora, verso 5. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro, tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. ¿Sabe qué sucedió? Este hombre abrió una brecha para que el enemigo entrara y tomara posesión. Ahora el enemigo vino por más. Yo quiero decirle, el enemigo siempre viene
por más. Si se abre una brecha, Él viene por más. De ahí es que dice el apóstol Pablo, no deis lugar al diablo. Estaba hablando específicamente del enojo, allí en el libro de Efesios. El sol no se ponga sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. O sea, ahí no está hablando de un enojo pasajero que es de vivir enojado. ¿Por qué dice Pablo? Porque estás abriendo una brecha, un lugar para el diablo. Vivir así es una brecha abierta para el diablo. El enemigo siempre viene por más. Ben-Hadad volvió. El segundo mensaje fue parecido al primero, solo que ahora era apremiante. En el primero de Dios, me vas a dar todo, y ahora en el segundo le está diciendo, me lo vas a dar y me lo vas a dar mañana. Esa fue la diferencia. Mañana a esta misma hora mis siervos van a entrar y van a registrar tu casa, es decir, se van a convertir en dueños de ti y de todo lo que tú tienes. El enemigo siempre viene por más. Yo quiero decir una cosa. Oiga bien, en vez de permitir que una crisis de fe madure, es el momento de pararnos firmes sobre nuestros pies, sobre el fundamento, y no permitir que la crisis madure, porque se está abriendo una brecha, y es una brecha para más. ¿Sabe cuándo se abre una brecha para crisis, para que la crisis madure? Cuando nos adueñamos de esa condición. ¿Sabe qué estaba ocurriendo con este hombre acá? Se acostumbró a ser sitiado y atacado por los ejércitos enemigos. Se acostumbró. Hizo de eso su medio, su hogar. Esto va a seguir ocurriendo. Me entrego ya de una vez. En vez de acostumbrarnos a la crisis, proyectémonos hacia la victoria. Amén. Hacia una victoria, no una derrota. Eso parece como que tan trillado, ¿verdad? Eso parece trillado. Oiga, dentro de crisis, gente se acostumbra tanto a eso y ya le abre tanta brecha que se va a multiplicar porque el enemigo viene por más. Le abre tanta brecha que hasta están dispuestos a cambiar su nombre y que su nombre tenga que ver con su crisis y que hasta se les identifique por su crisis, hasta ellos mismos verse en su crisis como el contexto en el cual se desenvolverá toda su vida. Mira Ruth, es la vida de Ruth. Ruth fue una mujer sufrida, perdió a su esposo, lo perdió todo, tuvo que ir a tierra lejana, allí perdió a sus 2 hijos. Su nombre era Noemí, que significa placentera. Y cuando todo lo perdió, decidió volver a tierra de Israel, a su tierra. Y cuando llegó, le dijo a todos, no me llamen más Noemí. Mi nombre es placentera, yo ya no puedo llevar ese nombre. Oiga, yo quiero que usted sepa, recuerde, que ellos se adjudicaban nombres de acuerdo a lo que era su vida. Y el nombre era algo importante. Era su nombre más su apellido. Lo describía. Mejor llámenme Mara. Ya no más Noemí. Llámenme Mara. Y Mara significa amarga. Es decir, lo que Ruth estaba diciendo es, yo ya me entregué a la amargura, no espero nada más.
La amargura ha sido lo que me ha rodeado toda mi vida hasta el momento y no hay más. No hay más. Por eso, cuando Dios fue a sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud, el mensaje para el pueblo para Faraón fue, dejaré mi pueblo para que me sirva. Dios quería que aquel pueblo viera que iban a servir a Dios, ya no a ser servidos, para servir ellos a Dios. Quería sacarlos de la mentalidad del espíritu de esclavitud. El esclavo todo lo recibe, hasta la comida. El esclavo come de la mano de su amo. Si su amo le da, come, y si no, no come. El mensaje fue, dejaré a mi pueblo para que ellos me sirvan a mí. Ya no van a ser más esclavos. Ahora van a dar. No van solo a recibir, van a dar. Mara dijo, ya no hay más para mí. Había más. Oiga, mire, la historia completa de Ruth. ¿Cuánto había para aquella mujer que había perdido esposo y 2 hijos y no tenía ni qué comer? Pues volvió ahora a su tierra acompañada de una de sus nueras que se llamaba Ruth, que era una mujer joven, gentil, y Ruth fue a mendigar espigas en un campo de trigo para comer ella y su suegra. Y allí conoció a Booz, que era el dueño, el hacendado. Y resulta que eran parientes. Y por la ley de Moisés, este pariente más cercano era el llamado a entrar en matrimonio con la viuda, lo cual ocurrió. Y se casaron y tuvieron hijos. Y los hijos tuvieron hijos. Y los hijos tuvieron hijos. Y uno de esos hijos se llamaba David. La jovencita Ruth tan siquiera nunca soñó que algún día iba a ser la abuela del rey David. Pero Noemí tampoco soñó que algún día vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no tuvo más que llamarse Mara, podía llamarse Noemí. Había más. Cuando parecía que lo único que los rodeaba era amargura, dolor, pesar, Dios tenía más, pero mucho, mucho más. Más allá, dice la Biblia, de lo que pedimos o entendemos. Oiga, Él contesta nuestras peticiones más allá de lo que pedimos o entendemos. Ninguno de ellos pidió ni entendió tanto, pero Dios es abundante y Dios tenía más. Oiga, Dios tiene más. Dios tiene más. Yo no sé qué ha dicho el enemigo. ¿Cuál es el mensaje? Entrégamelo todo. No habrá brechas al enemigo. Nunca se cambia el nombre. No se ponga Mara de nombre, nunca. No crea que el enemigo es alborotador. No crea que el final está a la vuelta de la esquina. Que todo acabará allí. Porque Dios tiene más. Nunca haga residencia en la crisis. Nunca madure en la crisis. Gedeón escondía lo que cosechaba. El trigo lo escondía. Porque lo que los rodeaba era que los madianitas venían y le robaban todo lo que cosechaban. Y Gedeón
estaba trabajando, esforzándose para esconderlo. Parecía un acto de cobardía. Parecía cobardía, estaba escondiéndolo. Pero mire cómo lo vio Dios. Gedeón, varón esforzado y valiente. Y lo que hacía era escondiendo trigo. Valiente porque no te has sometido. Valiente porque no has dado lugar a que el enemigo gobierne tu vida. Valiente porque no te has rendido a la amargura. Y aunque estás escondiendo trigo, hay más. Después de esto hay más. Después de esto hay más. No es el final. Yo quiero decir, no hay enemigo, escúchame bien, no hay enemigo que tenga la potestad de marcar el final de un hijo de Dios. Amén. Ninguno, no lo hay. Póngale nombre. No hay enemigo que tenga la potestad de marcar, de tronchar y marcar el fin de la vida que alguien que ha puesto en Dios su esperanza y confianza. Amén. Dicho esto, yo tengo que decir que yo he estado presente. Yo he estado presente en el momento en que siervos de Dios, hijos de Dios, han estado a segundos de partir a la eternidad con su cuerpo completamente enfermo, una enfermedad que los agobiaba hasta lo más íntimo, hasta lo último. Y lejos de yo ministrarles a ellos en aquel momento, yo me estaba ministrando a mí. Quien estaba allí en aquella cama postrado a minutos de morir, de partir con Cristo, es una persona victoriosa. Victoriosa. Yo he visto a gente completamente sana, derrotada. Yo he visto a gente completamente desprovista de dinero, casi por completo, viviendo una vida abundante. Jesús lo dijo. Y he visto a gente con las manos llenas de dinero, viviendo una vida apocada. Una vida apocada. No hay final. Hay un final feliz. Oiga bien, para el hombre de bien. ¿Usted cree conmigo esta palabra? Señor amado Jesús. Padre bueno, viviremos, Señor, en ti, fieles a ti, sin dar lugar al enemigo que mine nuestra vida. Señor, porque no importa en qué momento de nuestra vida estemos, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Ah, Dios, gracias, porque tú eres fiel a tus promesas. Y tú dijiste que estarías con nosotros todos los días, hasta el fin del siglo. Gracias porque tú eres fiel. Señor amado, gracias por tu permanencia. Tú no te mudas ni te cambias. Tú siempre estás. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús.
Y hasta el fin de nuestros días, Señor, estarás. Hasta el fin de nuestros días estarás presente. Mientras harás en nuestra vida lo que parece imposible. Lo que parece imposible. Que los hombres dicen que es imposible. Pero todas las cosas son posibles para ti. Y te damos gracias por eso. Y te bendecimos por eso. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.